Hola, ¿qué tal? Esta es mi columna de esta semana y hablaremos de un tema de actualidad, dado que hoy, en estos días, ha comenzado ya el proceso electoral rumbo a 2018, donde se definirá la presidencia de la República, pero además más de 3,000 cargos. Va a ser una elección muy concurrida, no solo por el número de, digamos, de espacios que hay en disputa, sino también por el número de candidatos, tan solo a nivel presidencial, además de los partidos que ya tienen registro y que, bueno, están definidos candidatos, el registro de candidatos independientes, pues fue una avalancha de candidatos, más de 87. Al final quedaron 40, pero aún siguen siendo demasiados. Y bueno, pues en ese caso tendrán que recoger 866,000 firmas, el equivalente al 1% del padrón electoral, para poder tener derecho a participar y aparecer en la boleta. De los 40 que quedaron registrados formalmente, pues es difícil que más de dos o tres puedan obtener el número de firmas, dado que solo tienen 120 días para obtener las 866,000 firmas. Eso implica un promedio de 7,000 firmas diarias, y eso creo que todavía nadie supera esas cifras, de acuerdo al INE. En las primeras semanas apenas habían alcanzado el equivalente a la mitad de ese número de firmas los candidatos más aventajados: Marichuy, eh, Patricio del Congreso Nacional Indígena, y bueno, pues Margarita Zavala, de candidata independiente expanista, que bueno, pues le está disputando la candidatura a Ricardo Anaya por la vía independiente. Entonces, eso es en materia independiente. En el caso del Frente Amplio, de la coalición PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, eh, el PANAL y el PES, que ahora se ha sumado al parecer a esta alianza, pues están viendo quién va a ser su candidato. Digamos, el Frente tuvo una expectativa muy alta al principio. Después, con la salida de Margarita Zavala del PAN, pues les asestó un duro golpe, dado que, de acuerdo a las encuestas, pues sí les resta, digamos, el espacio que ya tenían posicionado. Y bueno, pues está la disputa por ver quién en el frente puede encabezar los esfuerzos de esta coalición. Y luego, por el lado del PRI, pues todavía no se define. Hubo una reunión de interna, y bueno, ahí se definió que participarán pues la estructura del partido, cuando sabemos también, de acuerdo a la tradición del PRI, que ha heredado a este país, pues el dedazo, digamos, la falta de democracia, pues es lo que ha imperado en ese partido. No, no ha habido ningún caso todavía en la historia del PRI donde haya habido un proceso democrático, por lo cual es muy difícil que en estos momentos, con la situación tan difícil que atraviesa el partido y el gobierno actual, pues puedan abrir su candidatura. Digamos que la ventaja ahí en el PRI está, pues, Miguel Ángel Osorio Chong, es quien tiene la ventaja en las encuestas, pero ya sabemos por los actos políticos y los últimos, digamos, eventos que han ocurrido, pues José Antonio Meade es quien tiene, digamos, quien suena más fuerte y quien parece tener el favor presidencial, que en estos casos es muy importante para ser el candidato. Pero no solo, dado los últimos pronunciamientos que hemos escuchado a su favor, pues un grupo de empresarios, destacadamente Claudio X González, que fue el operador económico de Salinas, no podemos olvidarlo, integrante del Consejo de Administración de Televisa, pues es quien ahora ha destapado a José Antonio Meade, que también es candidato de, pues por lo que ha expresado, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, de tal manera que señor Meade, o Meade, según si lo castellanizamos, pues cuenta con el favor de los dueños del dinero y de a nivel nacional e internacional. Ese es, digamos, el escenario. Y bueno, dejamos al último al principal candidato, el candidato a vencer, dado que Andrés Manuel López Obrador se ha colocado como el prospecto más importante, quien ha concitado el respaldo de amplios sectores de la población, quien al mismo tiempo tiene una figura de opositor al régimen político actual, que está muy desprestigiado, que está mal calificado por los ciudadanos, y que bueno, pues
piensan que es necesario ya un cambio de régimen y no solo la alternancia que hemos visto entre el PRI y el PAN, que pues dada el balance que se hace en la historia reciente, pues no ha dejado nada bueno y sí ha mantenido un régimen político que hoy desborda de corrupción, pero también nos ha heredado una violencia, una guerra contra el narco y una, digamos, una cauda de muertes que ya no es posible seguir, digamos, aceptando en nuestro país y que, bueno, las políticas de combate a la inseguridad y al crimen organizado, pues han mostrado un verdadero fracaso. Y aquí, bueno, pues una muestra de que se coincide en lo político, se coincide en lo económico y también en los conceptos de seguridad. Estas políticas que hoy, digamos, los ciudadanos hacen un balance y por lo cual plantean que la necesidad de un cambio, el 80% de los ciudadanos plantea un cambio. Ya no, digamos, ya está harta, está crítica de la situación, de la crisis económica, del aumento de la pobreza, del aumento de la inseguridad, del aumento de las muertes por violencia y pues también por actos de corrupción que involucran a políticos, por supuesto, más de 26 gobernadores están interdictos en investigaciones y de los cuales, bueno, pues al menos unos 8 exgobernadores están en juicio y de ambos partidos, del PRI y del PAN, y eso también es importante recordarlo. Y por el otro lado, el hecho de que tenemos pues ahora la sombra de la corrupción internacional vía Odebrecht, pues se cierne sobre el país, causando conflictos políticos, causando crisis en el Senado y la disputa por quién será el fiscal sobre delitos electorales para el próximo proceso electoral, lo cual pues es muy delicado porque es pues de alguna manera uno de los garantes de que se respete la ley, de que no se cometan delitos y de que pues va a ser un proceso electoral limpio. Esta disputa por la destitución de Santiago Nieto en la Fiscalía Especial de Atención a Delitos Electorales, pues llama la atención sobre el hecho de que pues parece que hay una intención de pues garantizarle condiciones al candidato en el poder para poder, ahora sí que dicho con el eufemismo, para poder vencer en las elecciones, porque de manera, digamos, sin ayuda oficial, pues la va a tener muy difícil. Entonces, digamos, estamos ante un proceso electoral que pues se prevé agitado, se prevé, digamos, polémico y donde, bueno, claramente hay una tendencia que en los últimos meses, en el último año, se ha, digamos, afilado y se ha perfilado y se ha consolidado, que es Andrés Manuel López Obrador, lleva la ventaja como candidato y Morena como partido, eso es algo muy interesante. Morena va dentro de los partidos, el partido que más intención de voto tiene, y esto, bueno, nunca había ocurrido en la historia del país, que un partido de izquierda tuviera, digamos, la preferencia electoral a nivel nacional. Y bueno, en estas condiciones, el Frente Amplio intenta consolidar su presencia, definiendo su candidato. El, el PRI, pues, está en su disputa. Y entre los independientes, bueno, realmente quien merece la pena comentar su candidatura, pues es Marichuy Patricio, dado que representa una auténtica candidatura independiente. Al margen de lo que se piensa en el contexto actual sobre su postulación, es real que irrumpe y cambia la ecuación del debate político, dado que los indígenas o un sector de los indígenas está irrumpiendo en la vida política nacional, demandando pues el respeto a sus derechos políticos, el respeto a su territorio y de alguna manera pues su derecho a participar en el destino, en la discusión sobre el rumbo del país. Y eso pues lo vuelve muy importante la propuesta de Marichuy Patricio y que pues dentro de los independientes realmente es la única candidata independiente. Bueno, pues este es el panorama que existe hoy en día de acuerdo a una visión muy rápida y de fuerzas y que bueno, pues ya veremos en los próximos meses cómo se decanta este proceso y la correlación de fuerzas y cómo se suman y se restan en función de pues el proceso político que viene.